Muchas gracias por comprar una máquina de coser de Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de su funcionamiento, siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Antes de nada, vamos a preparar la máquina. Inserte un extremo del cable de conexión en la parte de la derecha de la máquina por un extremo y conecte el otro extremo en la toma de corriente de la pared. La luz de cosido se enciende al encender la máquina. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para esta máquina de coser, ya que el uso de bobinas de otros modelos más antiguos podría estropear la máquina. Presione hacia abajo la palanca del portacarretes y extraiga la tapa del carrete. Coloque el carrete en el portacarretes de forma que el hilo se desenrolle hacia la parte inferior frontal y a continuación ponga la tapa del carrete en el portacarretes. Sujete el hilo del carrete con ambas manos y páselo por debajo de la guía del hilo. Después, pase el hilo por debajo de la tapa de la guía del hilo de atrás hacia adelante. Pase el hilo por debajo del ganchillo en la guía de devanado de la bobina y después enróllelo entre los discos de pretensión hacia la izquierda, tirando de él al máximo. Coloque la bobina en el eje de la devanadora de la bobina para que el resorte del eje entre en la muesca de la bobina. Deslice el eje de la devanadora hacia la derecha hasta que haga clic. Tire del hilo que se encuentra entre los discos de pretensión hacia la derecha. Enróllelo alrededor de la bobina varias veces también hacia la derecha. Y después, páselo por la ranura de la base de la devanadora de la bobina para cortar el extremo libre del hilo. Deslice el control de velocidad manual hacia la derecha. Encienda la máquina de coser y pulse una vez el botón Inicio Parar para empezar el devanado de la bobina. Cuando la bobina está llena, empieza a girar lentamente. Cuando esto suceda, pulse el botón de Inicio Parar para detenerla. Si va a usar el pedal, introduzca la clavija del pedal en su conexión correspondiente, que está en la parte trasera de la máquina. Deslice el control de velocidad manual hacia la derecha. A continuación, encienda la máquina de coser y enrolle el hilo pisando el pedal hasta el fondo. Cuando la bobina está llena, empieza a girar lentamente. Levante el pie del pedal para detener la máquina. Corte el hilo con unas tijeras. Deslice el eje de la devanadora de la bobina hacia la izquierda y extraiga la bobina. Después, vuelva a colocar el control de velocidad manual en su posición original. Antes de enhebrar el hilo inferior, pulse el botón de posición de aguja una o dos veces para subir la aguja. Levante el pie prensatela y apague la máquina. Deslice el botón que se encuentra a la derecha de la tapa de la bobina y extraiga la tapa. Introduzca la bobina con la mano derecha a la vez que sujeta el extremo del hilo con la mano izquierda para que el hilo salga por el lado izquierdo.
Sujete la bobina suavemente y asegúrese de que la bobina gira hacia la izquierda cuando tire del hilo. Con la mano izquierda pase el hilo por la ranura. Acto seguido, tire y corte el extremo libre de hilo con el cortador. Asegúrese de que ha introducido el hilo correctamente por el resorte de ajuste de tensión de la caja de la bobina. Vuelva a colocar la tapa de la bobina. Y así hemos terminado con el enhebrado del hilo inferior. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para el enhebrado del hilo superior. Encienda la máquina y suba la palanca del pie prensatela. Pulse el botón de posición de aguja una o dos veces para subir la aguja y apague la máquina. Presione hacia abajo la palanca del portacarretes y extraiga la tapa del carrete. Coloque el carrete en el portacarretes de forma que el hilo se desenrolle hacia la parte inferior frontal y a continuación ponga la tapa del carrete en el portacarretes. Sujete el hilo del carrete con las dos manos y pase el hilo por debajo de la guía del hilo. A continuación, pase el hilo por debajo de la tapa de la guía del hilo de atrás hacia adelante. Sujete el hilo del carrete con la mano derecha y con la mano izquierda hágalo avanzar siguiendo el orden de los números. Asegúrese de hacer avanzar el hilo a lo largo del tirahilo de derecha a izquierda. Sujete el hilo con la mano izquierda y páselo por la guía del hilo del soporte de la aguja con la mano derecha. Baje el pie prensatela. Mientras está bajando ligeramente la palanca del enhebrador de la aguja, enganche el hilo en la guía. Baje completamente la palanca del enhebrador de la aguja. El ganchillo pasará por el ojo de la aguja. Enganche el hilo en el ganchillo. Lentamente, lleve la palanca del enhebrador de la aguja de nuevo a su posición y el ganchillo tirará del hilo a través del ojo de la aguja. Pase el extremo del hilo por el ojo de la aguja que se encuentra debajo del pie prensatela y tire unos 5 centímetros del mismo hacia la parte trasera de la máquina. Con esto hemos terminado el enhebrado superior. Y ahora vamos a empezar a coser. Encienda la máquina de coser. Asegúrese de que el indicador de puntadas con aplicaciones se ilumina. Seleccione la puntada que desee coser y use la tecla de selección de la categoría de puntada para seleccionar la categoría de patrón de puntos correspondiente. La categoría cambiará cada vez que se pulsa la tecla de selección de la categoría de puntada. Después de seleccionar la categoría de patrón de puntada, pulse la tecla más o menos de las teclas de selección de puntada debajo de la pantalla de cristal líquido para introducir el número de patrón de puntada. Pulsando las teclas de la derecha, puede cambiar los dígitos de la derecha. Y pulsando las teclas de la izquierda, puede cambiar los dígitos de la izquierda. El pie prensatela que debe usar aparecerá indicado encima del número de puntada. En este caso, use el pie prensatela J. Suba la aguja pulsando el botón de posición de aguja una o dos veces y levante el pie prensatela para colocar la tela. Coloque el hilo superior debajo del pie prensatela. A la vez que sujeta el hilo y la tela con la mano izquierda, gire la rueda hacia usted para bajar la aguja hasta el punto de inicio de la costura y baje la palanca del pie prensatela.
ajuste la velocidad con el control de velocidad y pulse una vez el botón de inicio parar para empezar a coser. Cuando termine de coser, pare la máquina pulsando el botón de inicio parar. Pulse el botón de posición de aguja para subir la aguja. Suba el pie prensatela. Saque la tela. Corte los hilos con el cortador de hilo que encontrará en la parte izquierda de la máquina. Ahora vamos a coser en reversa. Baje la aguja y colóquela sobre la tela, allí donde quiera empezar a coser. Baje también el pie prensatela. Ponga en funcionamiento la máquina lentamente y cuando haya cosido entre 3 y 5 puntadas, pare la máquina. Pulse el botón de costura en reversa remate y manténgalo pulsado hasta que regrese al punto inicial. Una vez que haya regresado al punto inicial, deje de pulsar el botón de costura en reversa remate y cosa hacia adelante otra vez. Para rematar, puede coser en reversa tanto al final como al principio de la costura, simplemente parando la máquina y pulsando el botón de costura en reversa remate. Veamos ahora cómo se ajusta la longitud y la anchura de las puntadas. Puede ajustar el largo de la puntada de acuerdo con sus necesidades. Realice los ajustes pulsando el lado más o menos de la tecla de ajuste de la longitud de la puntada. Asimismo, puede ajustar el ancho de la puntada. Realice los ajustes pulsando el lado más o menos de la tecla de ajuste de anchura de la puntada. Después de ajustar la anchura de la puntada, gire la rueda hacia usted muy despacio y compruebe que la aguja no toca el pie prensatela. A continuación, vamos a comprobar la tensión del hilo. Esta máquina le permite coser diferentes tipos de tejido con una óptima tensión del hilo. La tensión del hilo depende del tipo de tejido y del tipo de hilo. Haga una prueba con un trozo del tejido que vaya a usar y ajuste la tensión del hilo. Y ahora vamos a sobrehilar una tela. Para sobrehilar, coloque el pie para sobrehilado G. Encienda la máquina y elija una puntada de sobrehilado utilizando las teclas de selección de puntadas. En esta ocasión, elegiremos el dibujo 07. Coloque el borde de la tela contra la guía del pie prensatela y baje el pie prensatela. Cosa colocando el borde de la tela junto a la guía del pie prensatela. Y a continuación, los dobladillos. Coloque el pie para costura invisible para dobladillo R.
Doble la tela a lo largo del borde del dobladillo y después hilvane unos 5 milímetros empezando por el borde. Encienda la máquina y seleccione una puntada de dobladillo con las teclas de selección de puntadas. Deslice la unidad de cama plana hacia la izquierda y extráigala. Prepare la tela con el revés hacia arriba. Levante el pie prensatela y coloque el tejido de manera que el borde del dobladillo doblado quede alineado con la guía del pie prensatela. Lentamente gire la rueda hacia usted y compruebe que la aguja toca ligeramente el doblez del dobladillo. Cosa con el doblez del dobladillo contra la guía del pie prensatela. Vamos a coser un ojal. Para coser ojales, utilice el pie para ojales A. Primero, marque con un trozo de tiza la posición y la longitud del ojal en la tela. Con el botón situado en la placa de la guía del botón, acople el pie para ojales. Encienda la máquina y elija una puntada para ojales utilizando las teclas de selección de puntadas. Pase el hilo superior por la ranura del pie prensatela hacia abajo. Alinee la marca roja del pie prensatela con la marca frontal de la tela y después baje el pie. Baje al máximo la palanca para ojales y coloque la palanca detrás del corchete del pie para ojales. Suavemente sujete el extremo del hilo superior con la mano izquierda. Baje la aguja hasta que toque la tela y comience a coser. La máquina reforzará las puntadas automáticamente antes de detenerse. Después de coser, suba la palanca para ojales colocándola en su posición original. Vamos a coser puntadas con caracteres. Para coser caracteres, coloque el pie prensatela N. Encienda la máquina. Pulse la tecla de selección de puntadas y elija puntada de caracteres. Para los modelos con dos fuentes de puntadas de caracteres, use la tecla de puntada con caracteres para seleccionar la página de la categoría que desea utilizar durante la costura. Cosamos esos caracteres. En primer lugar, seleccione 02 para B y pulse más del botón de ajuste de la anchura de la puntada para así introducir el número. Después, seleccione 18 para R e introduzca el número. Seleccione 15 para O e introduzca el número. Introduzca todos los números de los caracteres de la misma forma.
Una vez introducidos todos los números de los caracteres, pulse más o menos en el botón de ajuste de la largura de la puntada para verificar que los caracteres que ha introducido son correctos. Puede añadir sin ningún problema nuevos caracteres más tarde, pero siempre después de los caracteres ya introducidos. Para añadir un carácter, seleccione el número del carácter deseado y pulse más en el botón de ajuste de la anchura de la puntada. Si lo que quiere es eliminar un carácter que introdujo anteriormente, pulse menos en el botón de ajuste de la anchura de la puntada. Puede eliminar caracteres siempre a partir del último. Coloque la tela y empiece a coser. Para finalizar, corte el hilo y habrá terminado la costura de caracteres. El último grupo de caracteres que introduzca permanecerá en la memoria aunque apague la máquina. Pulse menos en el botón de ajuste de la anchura de la puntada y elimine los caracteres que introdujo previamente uno a uno antes de introducir un nuevo grupo de caracteres. Veamos ahora cómo se cambia la aguja y cómo se limpia la máquina. Antes de cambiar la aguja, suba la aguja apretando el botón de posición de aguja una o dos veces y apague la máquina. Baje el pie prensatela. Sujete la aguja con la mano izquierda y con la derecha utilice el destornillador incluido en los accesorios para aflojar el tornillo de la presilla de la aguja y así sacar la aguja. Con la parte plana de la aguja nueva en dirección a la parte trasera de la máquina, introduzca la aguja hasta que toque el tope para agujas. Sujete la aguja con la mano izquierda y apriete el tornillo de la presilla de la aguja con el destornillador. Asegúrese de apagar la máquina antes de limpiarla. Extraiga el pie prensatela, la aguja y el soporte del pie prensatela. Para retirar la cubierta de la placa de la aguja, deslícela con la parte superior izquierda hacia usted. Coja la caja de la bobina y sáquela. Utilice el cepillo de limpieza o la aspiradora para eliminar todo el polvo de la pista y de la zona de alrededor. Vuelva a colocar la caja de la bobina en su posición original. Asegúrese de que la marca triangular de la caja de la bobina está alineada con la marca circular de la máquina. La máquina de coser computerizada de Brother está diseñada para ofrecerle diferentes y útiles funciones. Esperamos que disfrute cosiendo sus propias prendas con esta máquina.